Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para este foro presentación sobre 3 títulos que se han publicado dentro de la serie Nuestros Derechos. Hay que recordar que este año 2017 es el año del centenario de la Constitución y en el marco de esta conmemoración nacional se han llevado a cabo distintas actividades por este instituto y también en compañía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por ejemplo, dentro de la obra editorial que tenemos con motivo del centenario de la Constitución, se ha publicado la serie Nuestros Derechos, que tiene actualmente 22 títulos. 3 de ellos el día de hoy se van a presentar a través de sus autores y coautores. Para dar comienzo a este foro presentación, voy a presentar a nuestros invitados, que es la doctora María del Pilar Hernández. Adelante. El doctor Fernando Cano Valle y el doctor Ricardo Nani Alvarado. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora María del Pilar Hernández, quien es la autora del título Derechos del Personal de Salud. Recuerden que también estamos transmitiendo este foro a través del canal de Periscope, o sea que tenemos a un público que nos ve en línea, entonces para que también nos escriban desde Periscope y también ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para que al final lo pudieran hacer con unas papeletas que se le estarán turnando. La doctora María del Pilar Hernández es la autora del libro Derechos del Personal de la Salud, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es profesora y tutora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrante fundadora del doctorado impartido por la Universidad Complutense de Madrid en la Universidad Anáhuac del Norte. Por su desempeño académico fue distinguida con la Gran Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica por la Presidencia de la República en 1995. Sus líneas de investigación se centran en el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho constitucional a la salud y derecho electoral. Entre algunas de sus publicaciones destacamos Mecanismo de tutela de los intereses difusos y colectivos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también con el artículo Reflexiones en torno a la reforma del Estado, reforma constitucional y poder constituyente, y como les comentaba también, es la autora del libro que estaremos presentando el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestro Burgoa, y desde luego gracias a la doctora Patricia Galeana por recibirnos esta tarde, tanto al doctor Cano Valle, al doctor Nani y a su servidora. Comentaba yo con el maestro David, uno de nuestros presentadores en otras ocasiones, que eventualmente, más allá de querer tratar el tema propio de un libro que seguramente ustedes van a tener en sus manos y que van a poder leer, quisiera hacer una especie de introito a esta visita que hacemos al INER. Y es en el sentido de decirles que esta colección es producto de un largo esfuerzo que inició en el año 2000 con el doctor Diego Valadez. Un hombre de grandes luces, un hombre que siempre ha estado preocupado por no solo los problemas del Estado mexicano, de los problemas internacionales, sino particularmente de todos aquellos problemas y temas que tienen que ver con la referibilidad de lo más esencial que tenemos los seres humanos, que son nuestros derechos. Y precisamente es el rubro, el acápite de esta gran colección que se llaman Nuestros Derechos. En aquella época, en el año 2000, la maestra Marcia Muñoz Medrano de Alba, ya no está con nosotros, fue la primera coordinadora de una colección que se ha ido incrementando poco a poco con nuevos temas que precisamente a la sazón del avance del constitucionalismo mundial, pero también del nuevo paradigma de los derechos humanos, ve emerger nuevos sujetos que son dignos de tutela en lo que se refiere a sus derechos. Hoy en día, la misma colección contempla temas como son los temas de la diversidad sexual,
temas como lo son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, temas que en otros momentos quizá no se habían vislumbrado con la claridad meridiana con la que hoy en día el Estado mexicano, a la sazón de este, repito, paradigma de los derechos humanos, tiene como una gran misión de poder integrar no solo un bloque de normatividad jurídica nacional, sino sobre todo el poder allegar como un esquema de complementariedad todo el universo de derechos del derecho internacional de los derechos humanos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora con el doctor Pedro Salazar Ugarte a la cabeza, tiene una gran misión, y en esa misión es, repito, poder vislumbrar nuevos sujetos de protección, y que el Instituto tiene como gran meta poder dar claridad en ese sentido. Esta es la gran misión, pero también una de las gran misiones que en estos 3 años de la dirección de Pedro Salazar se han puesto sobre la mesa con mucho más claridad, es que el instituto ha ido transitando de un instituto completamente endogámico, en donde solo la disciplina jurídica era lo que nos hacía o era el tema común en todos nosotros, incluso en la formación. Hoy en día el hecho que el doctor Cano Valle se encuentre con nosotros, no ahora, sino desde hace muchos años en nuestra casa. ¿Cuántos años, doctor? No, algunos, ya no decimos número, un buen número de años con nosotros. ¿Qué otras disciplinas hermanas y complementarias, como son la ciencia política, la teoría del Estado, la sociología, la demografía y otras disciplinas más, la psicología, la antropología, se hayan también albergado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pone también a la discusión este salto cualitativo de poder no solo integrar investigación inter y multidisciplinaria, sino también transdisciplinaria. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas pareciera algo inédito, pero cada vez más hay temas que están vinculados con la salud. Salud que desde luego se convierte, el día de ayer les quiero comentar y les quiero compartir, yo coordino desde hace 27 años el verano de la investigación científica en el Instituto de Investigaciones, y el día de ayer se habló de bioderecho, un tema que desde luego está en la frontera del conocimiento que el instituto está trabajando. Hoy en día tenemos temas como la biogenética, salud y derecho, que es un núcleo de hace muchos años, y que precisamente la maestra Marcia Muñoz, y todos la recordamos con mucho cariño, su gran preocupación por el tema de la salud fue lo que hizo que empezáramos también a incursionar en estos temas. El instituto trata de siempre estar en el conocimiento de frontera, en el estado del arte, para que este país, en la medida que nosotros podamos colaborar, tengan mejores soluciones de continuidad a una situación que eventualmente no se convierte, como el doctor Salazar lo dice en su introducción a la colección, en meros análisis academicistas. Tratan de ser precisamente temas que incidan en la sociedad con realidades que son cada vez realidades más plurales en lo que implica la investigación precisamente del quehacer del Estado, del quehacer humano y desde luego del quehacer propiamente investigativo. Ese era uno de los grandes pendientes que quería yo compartir con ustedes esta tarde, y ahora entro al tema que me trajo con ustedes. El libro, particularmente algunos de los textos que ustedes van a ir presenciando en su presentación, son de primera edición, otros son segunda o tercera edición. El caso de los derechos del personal de la salud data, si bien data en su primera edición del año 2000, es una tercera edición la que ustedes van a tener en sus manos. ¿Cuál es la intención de un texto de esta naturaleza? Por lo regular, nosotros siempre visualizamos a los que somos usuarios de los servicios de salud en todo lo que implica la práctica médica, que eventualmente puede ser, desde luego, una mala praxis o una praxis negligente. Sin embargo, el instituto también focalizó a otro grupo que son sujetos de derechos y que precisamente son aquellos que se dedican a dar o a prestar los servicios de salud.
Existe todo un régimen jurídico que precisamente tutela los derechos de todos los trabajadores en general y de manera específica a quienes tienen o realizan una práctica como especialistas en la medicina, en la ginecología, en la odontología, de aquellos técnicos que también, si bien no son profesionales en términos de la acreditación de un título propiamente dicho, sí tienen otro documento que les acredita como técnicos o incluso como auxiliares. El libro no solo abarca a estos individuos que bien en la práctica de la medicina privada pueden realizar este tipo de actos, sino también aquellos que se encuentran dentro del esquema de la salud pública de nuestro país y que adquieren una calidad diferenciada en relación con los particulares. ¿Por qué? Porque adquieren la calidad de servidores públicos y consecuentemente son sujetos a otras o son sujetos de otras medidas de naturaleza jurídica diferenciada que no precisamente son las que eventualmente surten en tratándose de quienes tienen una práctica médica privada. Hay otros sujetos que propiamente prestan de manera accesoria o auxiliar, entre comillas, un servicio de salud como lo son quienes se encargan del tratamiento de los desechos propiamente orgánicos o químicos que se involucran en la práctica médica o bien en su caso de servicios como lo son los servicios farmacéuticos. También quienes están encargados de las farmacias son prestadores de los servicios de la salud y consecuentemente también son recipiendarios y sujetos de referencia de derechos y obligaciones. Su servidora trató de dar una sistemática de lo que implica propiamente la visión de quienes trabajan como personal de los servicios de salud y entendiendo por estos el sentido más amplio que pueden asumir. Consecuentemente, una primera parte trata de la sistemática de los derechos del personal de la salud y una segunda parte del ejercicio de los derechos. Y quiero decir en este sentido, con claridad, que metodológicamente la primera parte hace referencia no solo al fundamento constitucional que se encuentra en el artículo 4, como solo visualizando a los titulares del derecho, todas las personas tenemos el derecho a la salud. Y después de un punto y seguido se determina la ley desarrollará lo conducente. Si bien este artículo propiamente habla del derecho a la salud, tiene que ser vinculado sistémicamente con quienes prestan, no solo quienes somos los titulares de la salud, sino también quienes son aquellos que se encargan de prestarnos precisamente ese servicio de salud. Como la Constitución tiene que ser vista, asumida como un sistema de normas, consecuentemente tenemos que conectar el artículo 4 de la Constitución con otros artículos como lo son propiamente el artículo 123 de la Constitución en materia de, propiamente, si tengo que hablar de la estructura de salud pública del Estado mexicano, de aquellos que son trabajadores al servicio del Estado. Y consecuentemente no solo es la parte sustantiva, sino también propiamente la parte laboral. Hay otros tipos de normas jurídicas que tienen que también ser vinculadas, como lo es el Código Penal en materia del fuero común para la ahora Ciudad de México y en materia federal, el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas también de los servidores públicos. Todo este cúmulo de normativa tiene que estar complementado con otros artículos toda vez que la materia de salud es una materia concurrente en nuestro país. Y me explico porque seguramente los que están sentados del otro lado son todavía mucho más expertos y conocedores de un tema de esta naturaleza, pero para los juristas una ley que implica concurrencia siempre debe de tener una denominación de ley general. Ley general en este caso de salud, como lo puede ser en su momento la Ley General de Educación. ¿Qué implica la concurrencia? La concurrencia implica que entran en la materia de salud no solo las autoridades federales, sino también las autoridades de las entidades federativas y de los municipios.
Consecuentemente, en este cúmulo de normatividades, traté en su primer momento de dar todo lo que implican los derechos del personal de la salud en materia no solo laboral, penal y también administrativa. Yo no sé si sería posible que pusieran una presentación, maestro Burgoa, para que de manera sumamente esquemática pudiésemos ir desglosando el cúmulo de derechos y de obligaciones que el personal de la salud tiene. Trátese de servicios, perdón, no sé si tengan alguna duda porque, ¿no? Si quieren me preguntan. Sí, al final se les pasan unas papeletas para… Gracias. Básicamente tiene que ver con los derechos de naturaleza propiamente laboral, con derechos de carácter propiamente administrativos y propiamente como especialistas en los servicios médicos. Esta parte también, mande usted, doctor. ¿Cómo se llama? Se llama DERPERSAL. Seguramente, ¿sí? Derechos del personal, sí. Suelo hacer acrónimos de las presentaciones. Ok. Solamente son pantallas, si me hacen el favor de… Ok. ¿Cuál es la sistemática? En esta primera parte, la sistemática por la que yo opté es derechos y obligaciones del personal, derechos y obligaciones en el ejercicio de la profesión, derechos y obligaciones propiamente de naturaleza laboral, derechos del personal específicos del personal de la salud y finalmente responsabilidades de índole penal. Quiero decirles que el texto no trata la parte propiamente administrativa, aunque sí me meto a las sanciones, que en la eventualidad, si alguien incurre en un tipo de responsabilidad, puede implicar no solo la prisión, sino también la inhabilitación de quien funge como un servidor del servicio de salud. Además de este fincamiento de responsabilidades civiles de carácter paralelo que implica el pago de daños y perjuicios, desde luego por una mala práctica médica o por negligencia propiamente médica. En el caso de los derechos propiamente laborales, no solo son derechos que tienen o miran a este esquema propiamente del artículo 123 cuando son estructuras, parte del Estado, sino también aquellas responsabilidades que en el servicio privado de la prestación de la salud, quienes trabajan en estos servicios pueden demandar a sus patronos en esa calidad. ¿Sí, maestro Burgoa, sí se regresa? Ok. Si ustedes ven ahí, voy desglosando poco a poco, no solo, no lo pongo ahí, el artículo 5 que de manera específica deriva un cúmulo de derechos en favor del personal de la salud. El listado que inicia desde luego con el libre ejercicio de la profesión, que es algo muy importante en tratándose de cualesquier profesión. El artículo 5 constitucional protege el ejercicio libre de las profesiones y consecuentemente esta libertad surte también en tratándose de este tipo de profesionales. El apartado B del artículo 123 de la Constitución, que propiamente habla de derechos y obligaciones que devienen en favor de los servidores del servicio de salud propiamente del Estado. El derecho a gozar de seguridad social, los trabajadores al servicio que prestan servicios de salud, desde luego también son titulares de este tipo de derechos. No sé si vamos muy rápido. Derechos específicos. Desde luego, hay aspectos que son sumamente importantes y que si bien son derechos, hoy en día se han traducido en un cúmulo de obligaciones para el personal de la salud. Y me quiero referir a las reformas que la Ley General de Salud ha sufrido en relación con la exigibilidad de una serie de capacitación y de constancias certificadas por parte de los comités médicos especializados en relación particularmente con un tipo de actividad que son las cirugías estéticas cosméticas básicamente. Antes, de manera libérrima, este tipo de personal realizaba prácticas en lo privado como en lo público y hoy en día está sumamente prohibido por
la serie de malas prácticas médicas que han realizado. En un caso verdaderamente ejemplar es el de la señora Alejandra Guzmán, que se le inoculó en lugar de algún tipo de sustancia adecuada estética, metacrilato, que es con lo que se hacen las fundas de los compact disc y que obviamente se cristaliza. Como estaba infectada, esto implicó que una bacteria se inoculara en su organismo, y es un tipo de bacteria que es como carnívora, ¿no, doctor Cano Valle? Y que hace un tipo de conejeras que eventualmente es difícil de combatir, por eso la señora quedó como quedó. Pero básicamente hasta las… Muy mal, pero bueno, creo que el ortopedista ya le puso la cadera de titanio y ahora ya está rehabilitada y ya no está tan mal, pero hasta que cayó con un buen cirujano responsable, ¿no?, que protegió su derecho a la salud, porque es sumamente riesgoso. Eventualmente este tipo de mala práctica médica a la que se vio sometida ella, y ni siquiera fue una mala práctica médica, fue un acto de completa irresponsabilidad de un establecimiento estético que no está autorizado para realizar este tipo de actividades, y de propiamente actos que implican una pericia y un conocimiento en términos de salud, y consecuentemente generan secuelas que pueden incluso poner en riesgo la vida de quien es un usuario de los servicios de salud. Desde luego, los derechos que son gozar de una capacitación constante, ¿verdad? En principio, ejercer la profesión conforme al grado y a la especialidad que se ostenta. En segundo lugar, desde luego, recibir la capacitación constante, sobre todo si son personal, trátese de personal al servicio del Estado, trátese de personal que la anterior, maestro Burgoa, gozar de capacitación y actualización, participar voluntariamente en actividades docentes. Desde luego, una gran parte de médicos no solo generan una práctica profesional, sino además investigativa y docente. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen? Bueno, estar en el ejercicio. Para poder ejercer la profesión deben de estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Consecuentemente, es una obligación de los profesionales, trátese de médicos o cualesquiera de las especialidades, poseer un título totalmente expedido y debidamente registrado. Esto es muy importante porque hoy en día no solo es el título médico, un médico puede ser un médico general, pero se le exige además que si realiza alguna de las especialidades sea avalado por, obviamente, el documento correspondiente expedido por la Secretaría de Educación Pública. Contar desde luego con cédula profesional, obtener de la Dirección General de Profesiones el documento propiamente que lo acredita. Cuando se trata del ejercicio de una o varias especialidades, haber obviamente obtenido el grado correspondiente en esa especialidad, comprobar de forma idónea haber realizado los estudios de la especialidad correspondiente. Respecto de las profesiones consideradas, el artículo 79 de uno de los ordenamientos de la Ley General de Salud determina especialidades específicas de la salud. Entre ellos, yo les puse ahí, obviamente, la odontología, veterinaria, biología, bacteriología, etcétera, contar con el título profesional y, desde luego, repito, con el documento de la especialidad correspondiente. Hay una serie de obligaciones en la Ley General de Salud de carácter específico. En cuanto a los técnicos y auxiliares, desde luego, contar con el diploma legalmente expedido. No los voy a cansar, si me hace el favor, maestro. Los profesionales, desde luego, ¿qué es lo que deben realizar los profesionales en ese sentido? Como les dije, son solamente láminas, si las vamos pasando, maestro Burgoa. ¿Qué es lo que la segunda parte del texto contiene? No solo es la expresión de los derechos y de las obligaciones, aquellas sanciones, repito, de naturaleza penal y administrativa, los procedimientos referentes a cada una de las materias, las vías propiamente jurisdiccionales que en cada uno de los aspectos pueden surtir, sino además una parte que es muy importante. En el año 2006, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico afinó
de manera mucho más específica los procedimientos propiamente que tengan que ver con la mala praxis o con la práctica negligente de los médicos o de quienes realizan servicios de salud, que es, repito, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Quizá al texto lo que le hace falta es un análisis cuantitativo del número de procedimientos específicos que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico realiza en relación con las quejas que está recibiendo, cuántas llegan a buen término, cuántas llegan a un acuerdo que no tiene que irse a la vía propiamente jurisdiccional. Hay procedimientos específicos, la comisión recibe las quejas, pero también la comisión puede, el órgano rector puede derivar en procedimientos específicos cada una de las quejas. Y esos procedimientos específicos de los cuales conoce la CONAMED son la conciliación y la transacción, cuanto ambas partes pueden llegar, como su nombre lo determina, a un amigable acuerdo en relación con los eventuales daños, bajo la condición que no escalen a un efecto de carácter propiamente penal. Si es de carácter que puede, la muerte no es materia de negociación, ni las secuelas que pueden implicar el riesgo en la vida o en la funcionalidad de un individuo. Propiamente el procedimiento arbitral. Un árbitro es obviamente aquel médico que de manera aséptica, o un especialista o los especialistas que de manera aséptica, hablando clínicamente de la manera más limpia, objetiva, imparcial, pueden propiamente participar en un procedimiento de esta naturaleza. Y finalmente el juicio arbitral, que ya tiene una serie de secuelas, mientras que el procedimiento es sumarísimo, el juicio ya implica una serie de secuelas que propiamente tienen que ser sustanciadas hasta que llega la resolución en términos de la sanción. Y repito, el quejoso, la víctima de un daño de esta naturaleza, puede incluso acudir de manera subsidiaria a otras vías que no implican propiamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es una comisión como se sustantiva de arbitraje. Consecuentemente, el afectado puede acudir a demandar los daños y perjuicios, o porque queda expedita la acción, o en su caso a demandar propiamente la responsabilidad penal, o en su caso administrativa, del servidor del servicio de salud. Maestro Burgoa, y yo hasta aquí me quedaría para que ustedes pregunten lo que haya menester. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María del Pilar Hernández la exposición que nos hizo sobre el libro de su autoría, Los derechos del personal de salud. Le recordamos que van a estar pasando una persona, y con las tabletas ya pasó una vez, entonces ahorita van a volver a pasar para que le puedan formular las preguntas o inquietudes que tengan a la autora o a los autores. Bien, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Ricardo Iván Nani Alvarado, quien es coautor del libro Derecho de las personas con enfermedades psiquiátricas, y que también participan dentro de este libro el doctor Fernando Cano Valle y la licenciada Mónica Pantoja Nieves, que se encuentra aquí también presente entre nosotros. Entonces, y de hecho también la doctora Mónica Pantoja también es coautora del libro de Derecho de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también es coautor con el doctor Fernando Cano Valle, y del que se hablará en unos momentos. Bienvenida, licenciada. El doctor Ricardo Nani, me voy a permitirle su semblanza curricular. Actualmente es director de tratamiento y rehabilitación de centros de integración juvenil, presidente fundador de la Sociedad de Especialistas en Salud Mental y Adicciones de México, profesor titular de posgrado de Adictología Psiquiátrica en la UNAM y en la Universidad La Salle, presidente nacional de la Junta de Custodios de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hasta marzo del año 2016, director general de Políticas y Programas contra las Adicciones del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones hasta enero de 2016, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud en el periodo del año 2006 a 2012,
director médico de la Clínica Psiquiátrica San Rafael, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, también en el periodo de 2006 a 2008, es investigador y experto en patología dual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bueno para mí compartir. Creo que ya se escucha, maestro. Gracias. Es un placer para mí estar compartiendo el presidium con tan distinguidas personalidades. Deseo agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y particularmente a mi maestro y muy distinguido amigo, querido doctor Fernando Cano Valle, quien amablemente me hace esta invitación, lo cual es algo inmerecido, pero con mucho gusto, dentro de mis limitadas posibilidades, con mucho gusto participo. Después de escuchar a tan espléndida oradora, hasta siento uno cohibido, pero bueno, nace el lado histriónico del psiquiatra, así que no nos quedamos atrás. Y agradecer de la misma manera a la licenciada Mónica Pantoja Nieves, con quien pudimos tocarnos el alma con estos escritos y sin duda escuchar las vivencias de alguien de nuestra área de especialidad, sin duda nos hace sensibilizarnos y comprometernos mucho más. De la misma manera agradecer al maestro Burgoa la anfitrionía y la coordinación. De forma general, este libro es interesante, sin duda, porque está abordando varios aspectos generales de los derechos de los pacientes psiquiátricos, particularmente enfocándome a un rubro de ellos, que serían aquellos sujetos con consumo de sustancias psicoactivas. De forma muy general, hemos dividido en varios capítulos. Uno de ellos era precisamente hablar sobre las generalidades de esta comorbilidad del consumo de sustancias psicoactivas y la presencia de psicopatología. En el argot psiquiátrico se le conoce como diagnóstico o patología dual, a esta íntima relación que hay entre ambas entidades nosológicas, y de ahí la relevancia de poder enfocar el estudio de estos sujetos que sin duda, al igual que el resto de los enfermos psiquiátricos, en particular quizás sea el área, permitiéndome usar el término coloquial, más taquillera dentro de la salud mental, precisamente por las implicaciones que no tan solo van sobre la salud del sujeto, sino a nivel social y familiar, sobre economía y política, verbigracia, el consumo de sustancias, específicamente cannabis y todo lo que ahorita se nos viene. En términos generales, dentro de este primer capítulo de la patología dual, estamos entonces hablando de aspectos que van desde las bases neuroanatomofuncionales. Viene descrito a grosso modo este engaño a nivel filogenético que llamamos usurpación patológica de funciones, en el cual nuestro sistema nervioso central cuenta con un sistema nociceptivo que nos permitiría darnos cuenta cuando estamos frente a una situación de riesgo y por tanto pues evitarla. Para mala fortuna, el consumo de sustancias psicoactivas pareciera que es una trastada que le hace a los 40,000 años de evolución del proceso de telencefalización del Homo sapiens, y pareciera que esto, que quizá en pinturas rupestres nos hubiésemos dado cuenta que era nocivo el consumir sustancia, porque desde vómitos hasta alucinaciones o convulsiones, filogenéticamente el sistema nociceptivo pues
haría tener un rechazo claro al consumo de estas sustancias, y entonces un premio Nobel hace el planteamiento de que quizá hay una usurpación patológica de este sistema nociceptivo, y lejos de aislarnos, más bien nos hace un tanto temerarios y decir, bueno, quizá al abuelo le pasó, pero a mí, como soy muy listo y además hay internet, me voy adelantando sobre aquellos efectos secundarios, o bien voy a un rape y quizá con 3 fluoxetinas pues ya no hay esta depresión a nivel presináptico de serotonina, y entonces bueno, pues de alguna manera no me va a afectar. Asimismo, viene descrito de manera magistral por parte del doctor Cano esta convergencia que se hace entre la psicopatología y cuáles son aquellas áreas neuroanatomofuncionales afectadas y cómo se imbrincan con este fenómeno de usurpación de funciones del sistema de recompensa, y de ahí la complejidad de la patología dual, en el cual de cada 100 sujetos que consumen sustancias psicoactivas, en promedio 75 a 80 de ellos tienen un trastorno mental, por lo cual la punta del iceberg a veces es el consumo, y cuando ve uno la base empiezan a salir diversos problemas de psicopatología. El segundo capítulo dentro de esto habla precisamente de aspectos clínicos, en el cual cuáles pueden ser aquellas principales alteraciones de los trastornos del afecto, de ansiedad, de déficit de atención, trastornos de personalidad, y ahora muy recientemente en boga aquellos trastornos psicóticos secundarios al uso de sustancias psicoactivas. El término de psicosis habla básicamente de alucinaciones o de alteraciones sensoperceptuales, en el cual hoy por hoy el tetrahidrocannabinol, por ejemplificar tan solo con una sola sustancia, pues nos habla de una concentración mayor, casi en 6-8 veces de lo que probablemente podía traer de concentrado un porrito o churro de alguien que estuvo en Avándaro, versus lo que están consumiendo ahorita con este cannabis sintético o las diversas formas de presentación de cannabis índica, sativa o californiana. De la misma manera se hace reflexión sobre aquellos aspectos dimensionales del temperamento, y que evolutivamente, sin duda, estas 4 grandes dimensiones, muy interesantes por cierto, de aquellos sujetos que son por esencia buscadores de la novedad, probablemente gracias a ellos pues se cruzó el estrecho de Bering, o haya subido a las 3 grandes navíos, las carabelas, nuestro querido Cristóbal Colón, y que aquellos, todo lo contrario, que son evitadores del daño, y cómo puede repercutir sobre estas dimensiones del temperamento, recordando que la personalidad se compone de una parte heredada, que llamamos temperamento, más otra parte copiada o aprendida, que se llama carácter. Estamos hablando de lo heredado y de estas 4 dimensiones. Una de ellas es buscador de la novedad y el otro es evitador del daño. Probablemente las grandes campañas preventivas pues van enfocadas hacia los evitadores del daño. Quizá ver la biopsia de un pulmón con enfisema, pues al evitador del daño sí le impactaría, lo mismo que ver un cuadro de cirrosis en un hígado ya por el consumo crónico consuetudinario de alcohol. A la gran mayoría de los humanos diría, no, creo que esto no va conmigo, versus los buscadores de la novedad, que dirían, no es cierto, mi primo consume de todo y es mi héroe, así que no me vengan con estas historias. Bueno, es interesante, ojalá lo puedan leer, sería
muy placentero para nosotros. Bueno, un tercer punto que es sin duda muy interesante, que es hablar de aspectos epidemiológicos. Se acaba de presentar hace escasos días, esta misma semana, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, por sus siglas ENCODAT, que es la misma que antes conocíamos como la encuesta nacional de adicciones, por sus siglas ENA. Sin embargo, con la finalidad de ser como más puntual en los contenidos y alcances de dicha encuesta, se le cambió este nombre, y por otro lado, precisamente porque se nos hacía la observación por parte de instancias externas a los que estamos en el apartado clínico y epidemiológico del consumo de sustancias, que por qué hablábamos de encuestas nacionales de adicciones, si no todos eran adictos, y eso llevaba mucho sesgo, prejuicio, estigma, y por eso ya no se llama así, y se le cambió a encuesta nacional de consumo de las diversas sustancias psicoactivas. Bueno, lo interesante dentro de lo que ha sido reportado, y que ahorita tan solo es constatarlo a nivel numérico, es tan solo por ejemplificar con una sola sustancia lo que está pasando con marihuana o cannabis. Sabemos que a menor percepción de riesgo, pues hay mayor consumo, se normaliza la conducta, pareciera que ya es parte de la fiesta hoy, pues sacar un churro, como lo era para otra generación atrás, pues sacar alguna bebida alcohólica, y entonces empieza a normalizar estas conductas. Para mala fortuna, lo que reportó esta encuesta, comparándola con la del 2011 versus 2016, que acaba de ser reportada, es que de 380,000 jóvenes nos fuimos a 840,000 que ya consumen marihuana o la han probado por lo menos alguna vez en la vida. Ojo, no quiere decir que sean adictos a esta sustancia, pero sí que la han consumido. Y si salen diversas autoridades, ya sea posicionadas en el tema de la salud o bien sujetos que no tienen nada que ver con la salud, pero que están en los medios y que son grupos prolegalizadores que están haciendo toda una campaña, que a diferencia de los que estamos en salud, somos poquitos, estamos desarticulados y sin un presupuesto, pues evidentemente todo lo que diga aquellos que están trabajando de manera coordinada, con medios pagados y que además son muchos, pues evidentemente hacen tanto ruido que se ha bajado la percepción de esta sustancia. Quisiera pasar a un cuarto capítulo en el cual se hace varias observaciones acerca del abordaje del problema del consumo de sustancias psicoactivas. Una de ellas es hacer la consideración que debe ser bajo una perspectiva dual, es decir, si trato a alguien porque consume alcohol, pero nunca me di cuenta que abajo de la punta del iceberg había un cuadro depresivo crónico o trastorno de ansiedad, bueno, pues muy probablemente el índice de recaída pues va a ser muy alto, y por ello se necesita tener esta visión global. Es una visión que tiene como 20 o 30 años a nivel mundial. Desafortunadamente México, como todo, nos llega a 2 o 3 décadas de retraso, y entonces hasta ahorita se empieza a visualizar de que sí es importante este abordaje de la patología dual. No necesariamente todos los que consumen sustancias psicoactivas, decíamos, van a tener un trastorno mental, pero son los menos. De cada 100 probablemente sean 20, 25 sujetos, pero el gran total en ellos sí aplica este problema. Hacemos algunas consideraciones sobre lo importante que es la intervención psicosocial, principalmente sobre las familias. Son familias que han sufrido
familias que han perdido ilusiones, a veces el destino de la propia familia se pierde cuando un integrante está cursando con alguna psicopatología, y si además tiene el problema de consumo de alguna sustancia psicoactiva, son familias que quedan muy dañadas y que necesitamos reestructurar. Por lo tanto, abordar solamente al paciente, pues solamente es hacer una parte del trabajo, porque hay mucho más que hacer por ellos. Y algo también que se menciona en este mismo apartado es aquel gran apoyo que se tiene por parte de ayuda mutua. El mejor representante que tenemos en México pues es Alcohólicos Anónimos. Habla mucho de esta forma tan característica que tenemos de pensar los mexicanos, y les pongo un simple ejemplo que igualmente viene descrito. Alcohólicos Anónimos hace 82 años nace en Estados Unidos, se extiende por todo el mundo, ya son 183 países donde tiene presencia, y de todos esos países el único donde se modificó el programa de los 12 pasos, pues fue aquí en nuestro querido México. Se nos ocurrió que probablemente el doctor Bob y Mil como que no estaban muy listos, y entonces había que hacer pues unos lugarcitos donde pudiéramos guardar a estos sujetos consumidores, recordando que el modelo original solamente es hora y media, 90 minutos en un lugar que se renta, es profeso, y que al término de esa sesión se cierre y cada quien se va a su casa. Aquí en México, en la Condesa, se nos ocurrió hace casi ya 40 años que por qué hoy que ha llovido tanto, ¿por qué no te quedas a dormir ahí? Y aparte te veo que vienes medio tomado, y este es el origen de aquellas granjas, grupos fuera de serie, los famosos cuarto y quinto paso, las haciendas y todo lo de granjas, anexos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, el sector salud, pues claro que tiene su responsabilidad. ¿Por qué surge esto? Pues ante la ausencia de una infraestructura de servicios de salud. Probablemente si hubiera montones de clínicas exprofesos para el tema de adicciones, pues a nadie se le hubiera ocurrido poner un anexo o bien ir a meter a mi hijo ahí, puesto que hay opciones súper padres y son accesibles para la gran mayoría del bolsillo del mexicano, y bueno, pues no hubieran proliferado esto. Desafortunadamente, ante esta realidad de no haber dónde internarlo, pues tenemos varios polos, desde juniors que pusieron sus clínicas y que cobran pues precios exorbitantes para cualquiera, y que si fuera una enfermedad curable, las adicciones, pues diría uno, no importa, vendo el coche y mi hijo se cura. Para mala fortuna, si a la semana ya reincidió en el consumo, pues ahí viene la frustración y decir, creo que no funcionó esto, y bueno, pues ahora a ver a dónde lo mandamos. Entonces, bueno, son consideraciones que me gustaría mucho que pudiéramos compartir con la lectura de esto. La Organización Mundial de la Salud tiene grandes 7 principios en los cuales ellos narran cuáles serían los estándares internacionales, estos estándares. El primero de ellos es que este tratamiento debe ser accesible. Probablemente ir a un centro que me queda a 400 kilómetros, pues probablemente pierde el encanto y se vuelve mucho más atractivo un anexo. Por otro lado, pues se debe de hacer la promoción del tratamiento de manera coordinada, no tan solo del sector salud, sino con el sector justicia, los servicios sociales, y que de alguna manera podamos hacer verdaderas reintegraciones o rehabilitaciones. No tan solo es bajar el switch del consumo, aunque no trabaje o aunque
quede guardado el sujeto un año porque así lo decidió un padrino bajo criterios evidentemente no clínicos, bueno, pues tiene muchísimas repercusiones en los diversos ámbitos es la vida de este sujeto. Tercero, que debe de fundamentarse este tratamiento en evidencias científicas. La medicina basada en ocurrencias, como para mala fortuna es tan frecuente observarla en tomadores de decisiones que ocupan altos puestos directivos, sea cual sea el tema, pues hace que muchas de las estafetas que se deberían de estar pasando de una administración a otra, pues queden pues simplemente eclipsadas por el nuevo que está en turno y que pues habla de diversos problemas que en el día a día se puede ver. Otro más tenemos como principio es que este tratamiento se ha aterrizado a las necesidades de los pacientes. Hacer esquemas de tratamiento u ofertar diversas propuestas por ahí que no tienen nada que ver con las necesidades del mismo, pues simplemente no funcionan, nos quedamos cortos. Por otro lado, es necesario asegurar lo que llaman la gobernanza clínica, en el cual el Señor Todopoderoso médico, pues del medievo, pues ya pasó de moda, sobre todo en salud mental, escuchar a nuestros pacientes qué es lo que más le conviene, escuchar a los familiares y en esta triada, incluyendo la sugerencia del médico, sería lo mejor para tomar decisiones con el menor sesgo posible. Por otro lado, es necesario pues que guarde estándares éticos y dentro de ellos hay varios puntos fundamentales que muchas de las ocasiones pues no se hace. El principal de ellos es ingresar o internar a alguien en contra de su voluntad, lo cual las normas oficiales de nuestro país viene contemplado el que se pueda cuando es un trastorno mental. Para mala fortuna, a veces el último en darse cuenta que tiene un trastorno mental es el mismo enfermo y todos los familiares y los vecinos pues ya están persignándose, ya no saben qué hacer y entonces ahí es cuando debe la familia de manera responsable pues llevar a internar al paciente. Probablemente cuando son bien tratados nuestros pacientes y aterrizan ya sea de la psicosis o están desintoxicados, hasta agradecen y dicen perdón por lo que anduve haciendo, gracias por haberme internado, pero esto también se ha prestado a mala praxis y sobre todo si estamos hablando que en este tema de adicciones la gran mayoría de los que ofrecen internamiento en la modalidad residencial, entiéndase internados, pues no es personal médico. Entonces, bueno, se presta a todas las cuestiones que se puedan ustedes imaginar. Por otro lado, pues necesitamos igual que haya este consentimiento informado entonces y que el paciente sepa que en cualquier momento se puede dar de alta siempre y cuando pues haya un consenso con el familiar, con la sugerencia médica y que bueno, que sepa que no está asilado ahí y que en cualquier momento puede egresar. La confidencialidad es fundamental, esto de que llamé para saber si está fulanito y después salió en el periódico, bueno, pues evidentemente no puede ir por ahí. Y algo fundamental y que desde estos códigos que se han hecho en el tema de investigación, cualquier sujeto que esté sometido a una investigación, pues evidentemente tiene que ser bajo un consentimiento informado, un consentimiento voluntario y que de alguna manera él diga estoy de acuerdo en participar en ello. Finalmente, algunas consideraciones que desde la política pública es importante, es profeso para el tema de adicciones y que vaya que es trascendental y que nos está impactando mucho en los servicios de salud mental. Uno es hacerlo bajo una perspectiva que el consumo de sustancias debe ser enfocado a través
de la visión de la salud pública. Quizás hacerla nosotros de policías o que nos vayamos sobre la reducción de la oferta, yo creo que estamos fuera del deber ser de los médicos, más bien es reducción a la demanda a través de ofertar diversas modalidades para que nuestros pacientes puedan ser atendidos. Por otro lado, es fundamental que todas aquellas enfermedades asociadas a infectocontagiosas, pues igual vaya bajo modelos de reducción de la demanda y sobre todo de reducción de daños. Es necesario anticiparnos a aquellos daños fetales que hoy por hoy el síndrome alcoholo-fetal, pues hay muchísima gente que está naciendo así, no diagnosticado, y que lo vemos como que es normal el que el papá pues sea alcohólico y pues ya ni siquiera revisamos al hijo, a menos que tenga hipertelorismo muy marcado y diría uno, carambas, creo que los ojos están muy separados y se ve raro el amigo, y bueno, si no, como que ni siquiera lo percibimos. Y principalmente diferenciar las políticas públicas sustancia por sustancia. No podemos meter todo en la misma canasta básica y decir que no hay ningún problema. Les pongo un simple ejemplo. Mucho se ha hablado sobre cuántos sujetos han muerto en 2 sexenios, ya sea por fuego cruzado o porque era un narco o porque era un dealer, etcétera, etcétera. Se habla de 120,000, algunos 150,000 personas y nos alarma mucho y por supuesto que nos debe seguir alarmando. Sin embargo, si nos vamos a aquellos sujetos que están muriendo por aquellas sustancias psicoactivas legales, que evidentemente no fueron criterios médicos para hacer esta diferenciación entre legal o ilegal, son cantidades muchísimo mayores. Saquemos cuentas, 186 mexicanos muertos por tabaco, más 153 mexicanos diarios por alcohol, pues ya nos pasamos de 300 diarios. Si sacamos cuentas, al mes van en 10,000, esos 120,000 tan mencionados, en un solo año ya los tenemos. Nada más que como es, con todo respeto lo digo, en cómodas mensualidades, pues la gente ni lo echa de ver y ya lo ve como, pues sí, mi papá murió de cáncer pulmonar, bueno, pues ya ni modos, etcétera. Y bueno, tenemos verdaderos problemones como para estar ahorita con estos deseos infantilescos de tener una tercera sustancia legal. Pero bueno, ya no me desvío del tema. Finalmente, hacerle la reflexión de aquellas estadísticas en el cual los psiquiatras somos muy poquitos, desafortunadamente. A nivel mundial se pretendería pues que hubiera mínimo por cada 10,000 habitantes de población general, pues un psiquiatra. Para mala fortuna, pues no es así. En África, imagínense, es del 0.004, en Estados Unidos de 2.6, en Europa de 24, y en México somos 3,700 psiquiatras. Para 125 millones, pues apenas nos da un psiquiatra para cada 34,000 sujetos. Entonces, evidentemente estamos muy cortos y si nos queremos ir sobre médicos de alta especialidad, psiquiatras, adictólogos para atender los 39 millones de mexicanos que beben alcohol, que de los cuales solamente 13 tienen el problema, 13 millones del consumo, ya sea por abuso o dependencia, o para los 14 millones que fuman, pues bueno, realmente nos quedamos muy cortos. Y de ahí la relevancia de felicitar nuevamente a Mónica Pantoja por la valentía, por habernos compartido tu historia, por esta generosidad. A mí me ha sensibilizado mucho como especialista en el área y me da mucha alegría que tu vida siga y sobre todo cierro con una frase maravillosa que tú pusiste,
que dice, de lo divertido, nunca te debes de arrepentir. Así que muchas gracias. Agradecemos la participación y las reflexiones del doctor Ricardo Nani. Bien, el doctor Fernando Cano Valle, modesto, quiere que me omita la parte de la semblanza, pero solamente un parrafito, doctor. Es médico cirujano y maestro en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con 2 especialidades en cirugía de tórax y neumología. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento y un saludo muy afectuoso a la doctora Patricia Galeana y maestro Burgoa y a mis compañeros de la mesa, y por supuesto a todos los asistentes. Antes de entrar en el tema, como soy el último, a lo mejor me van a rebatir al rato, pero miren ustedes, la doctora Pilar Hernández usó 2 palabras, endogamia y la endogamia que suele acabar con las instituciones. Esto ha pasado en el Sistema Nacional de Salud. La endogamia ha acabado con una buena parte de las instituciones de salud. La otra parte se llama subsecuencia. La subsecuencia de la consulta, por ejemplo, en los institutos o en los hospitales generales de alta especialidad, no permiten incorporar a nuevos pacientes. Y esto ha sido muy grave. Y por eso creo que la enorme importancia del libro de la doctora María de Pilar Hernández viene a contender con el grave problema no de la endogamia ni de la subsecuencia, de algo más grave, la intersección entre lo que ella habla de mala práctica, dispraxis, y la intersección entre la retórica. La retórica es lo que ha caracterizado a las instituciones de salud a lo largo de muchos años. Lamentablemente existe, y por otro lado, acabamos de escuchar ayer o antier, o leer, los datos de la encuesta de consumo 2006, 2011, 2016, y si nos vamos a 2020 a 2025, cada vez va a ser más alto el consumo de marihuana, tachas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se hace nada nuevo y nada comprometedor con las instituciones de salud. No hay una cama en los hospitales generales o en los institutos de salud para el paciente con intoxicación aguda por cualquier droga. Los 350 centros de atención para las adicciones, la mitad de ellos están desmantelados y no trabajan con el soporte fundamental que es la psicóloga. Los centros de integración juvenil tienen ciertas características que no resuelven el problema. Atienden a la población del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante un convenio, y los médicos del Seguro Social no atienden a personas con adicciones. Por eso el libro, que fundamentalmente la parte de patología dual la escribió el doctor Nani, es fundamental para una persona con un nivel cultural, no necesariamente tiene que ser médico, psicólogo, etcétera. Es obligado este libro por la aportación del doctor Nani. Por supuesto que los derechos del personal de salud también caen en el mar de la retórica. Este asunto de las encuestas y de la marihuana, que es otro tema de retórica, porque ahora es muy cool promover la legalización de la marihuana, sin pensar en el daño que la marihuana, por supuesto, no es inocua, produce daño, y necesariamente aún las personas que han usado la marihuana por vez primera potencialmente tienen riesgo de tener un cuadro psicótico para su mala experiencia. Pero ahora sí ya voy a entrar en el tema. Podría continuar sobre el asunto y me quedé callado
no por no contestarle a la doctora desde cuando estoy en jurídicas, es que tuve que hacer cuentas. Y desde 1991, en donde un gran rector, un gran universitario, me invitó a trabajar ahí, el doctor Jorge Carpizo. Pero esta es la tercera vuelta. Me voy, trabajo en otro lado, regreso, me fui a CONADIC, me fui al INER, etcétera, etcétera. Pero siempre regreso por dos razones. El Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, el DNA de ese instituto se llama inteligencia, es el núcleo de la inteligencia. Y el RNA mensajero, que caracteriza lo que genera el instituto en conocimiento, se llama Compromiso con México. Entonces, las publicaciones de los 150 títulos que ustedes van a ver, no solamente revela inteligencia, revela compromiso con México. Y entonces se dicen muchas cosas que son verdades, y que una secretaría como Educación Médica y un instituto Educación Pública y un instituto como Jurídicas se ven obligados a decir la verdad con el respeto a la autonomía de cada una de las personas que escribieron. Para su tranquilidad, el rollo que escribí no se los voy a leer. Les voy a sacar solamente algunos extractos que me parece importante. Ya lo mencionó la doctora Pilar Hernández. En 2000, en la gestión del doctor Valadez, el Instituto con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión publicaron la serie Nuestros Derechos por vez primera. Mi querida Marcia Muñoz de Alba Medrano y un servidor escribimos hace 16 años el concepto de derechos de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde entonces ya andaba yo por allá y ahora 16 años me toca escribir la parte que se refiere al SIDA. Pero si no es por Inés Vargas, la doctora Inés Vargas, y si no es por la licenciada Pantoja, el libro no hubiera salido, porque ha sido aportación fundamental de ellos, y lo único es de que pues uno en la comodidad de la experiencia, de la edad y todas estas condiciones permiten no desgastarse demasiado. Este tema, créame que es fundamental, porque el libro conmemorativo de los 100 años de la Constitución aborda las aristas económicas del SIDA, aborda los elementos políticos, sociales y culturales que en forma muy sintética se expresa en las primeras páginas del libro. Hace énfasis en que la mujer, una vez más, ha sido dañada por los prejuicios y la estigmatización de la enfermedad. La promoción y el compromiso social del Instituto se refleja en este libro. La primera línea que comprende el libro se refiere a los derechos humanos con la salud del hombre. Pretende proporcionar una nueva forma de hacer respetar los valores que defiendan el compromiso político por parte de las instituciones de salud. El compromiso político en función de los derechos humanos y en donde la gestión de esta administración tendrá que ser evaluada al margen de los derechos humanos, y esto representa un problema serio para quienes han caído en la retórica y no en las acciones específicas para resolver los problemas de salud, entre ellos las adicciones. La primera línea incluye garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Qué lamentable haber tenido la experiencia de haber visto los primeros casos de SIDA en México en niños, en Pemex. Y qué terrible haber visto casos estando colaborando con el doctor Carpizo desde la CNDH en su gestión, de ver cómo en los reclusorios la violación sistemática de las personas son transmisores del SIDA. Y esto es un problema vigente, no es algo que la historia señale, y esto es un problema importante.
Quizá lo dice el libro, pero no lo dice tan enfáticamente como lo estoy comentando. Existen distintas formas en que la mujer se contagie de VIH. Aquí estudiamos las adolescentes, las mujeres indígenas, las mujeres de las Fuerzas Armadas, las migrantes, las personas embarazadas y las mujeres en situación de confinamiento con SIDA. Esa es la primera línea que recoge este libro. El segundo se refiere, y quizá aquí la aportación mayor, es por parte de Marinés. El virus asociado con SIDA se denomina virus de la inmunodeficiencia humana y define un síndrome de infecciones y enfermedades oportunistas, parásitos, bacterias, virus y hongos. Son oportunistas que se desarrollan en la inmunosupresión y todas las personas que potencialmente son portadores del virus pueden desarrollar la enfermedad, pero no todas las personas que tienen VIH positivo desarrollan la enfermedad. Son dos elementos totalmente diferentes. Se puede vivir 100% una vida tranquila, normal, controlada, siendo seropositivo, sin desarrollar la enfermedad. Esto es importantísimo y eso lo recoge el libro. Pero también es muy importante saber que la persona que ya ha desarrollado la enfermedad es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica que a lo largo de los años la sobrevida cada vez es mayor y potencialmente los antirretrovirales y las medidas de antibióticos, nuevos antibióticos, etcétera, vienen a controlar la enfermedad. Pero lamentablemente no todos en México tienen acceso a la enfermedad y al tratamiento y a los antirretrovirales, que son muy caros. Pero por otro lado, potencialmente no tienen el recurso económico la persona porque trabajaba y tenía cobertura del Seguro Social, pero el Seguro Social les quitó la prestación y los dejan sin trabajo y sin cobertura médica. Y esto es una violación a los derechos humanos. Es muy importante hacer la distinción, que no caer en el error de hablar indistintamente de las dos condiciones. Esto el libro lo recoge fuertemente. El diagnóstico de la infección se puede demostrar a través de anticuerpos específicos o detección de antígenos del virus, o el aislamiento del virus, o la identificación del material genético del virus. Ahora, a 16 años después, hay todo un abanico de posibilidades diagnósticas. Ahora podemos saber potencialmente qué va a pasar con esa persona y cómo vamos a recuperar su salud y su reinserción social. Es una epidemia infecciosa, pero es una epidemia social por la estigmatización y la descalificación aún del personal de salud. Me tocó ver en alguna institución que no voy a mencionar, cómo enfermeras y médicos no atienden a una persona VIH positiva, aún sin la enfermedad, y aún con la enfermedad no son atendidos. No es razonable. Y eso el libro lo expresa. Sigo creyendo, como lo dice Doraya Obaid, que las mujeres son más vulnerables al SIDA, porque son las mismas mujeres y niñas que son forzadas al matrimonio temprano, porque son las mismas que mueren en el parto después de embarazos no espaciados, porque son las mujeres que sufren las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Esa es la población que potencialmente, por no tener una educación sexual, potencialmente desarrolla la enfermedad o la infección. El libro hace énfasis en la necesidad de estudiar y de fortalecer la sexualidad de las mujeres en una forma enfáticamente laica. ¿Por qué razón? Porque el contrapeso de las creencias religiosas, más que beneficio, han dañado la evolución del control de la enfermedad. Los médicos
podrán tener sus convicciones religiosas, pero el análisis del SIDA y su enfermedad requiere de una visión laica, porque hay que remar contra la autonomía, la diversidad, la diferencia, la tolerancia, la discriminación, la dignidad de las personas. Y eso solamente en el terreno de la laicidad se puede. Estigma es la otra línea que recoge el libro. Hace que las personas sean renuentes a ir a los centros de atención. Es madre, es esposa, es pareja, tiene responsabilidades, tiene que trabajar, pero aún así no va al espacio por la estigmatización. Y ese es uno de los graves problemas que tienen que señalarse en publicaciones como esta. Son publicaciones científicas con un fuerte contenido humanista, pero que necesariamente atacan el estigma y la discriminación que prevalecen en muchos centros. También el libro expone los obstáculos que se han presentado para la disminución del contagio. Ya decía, la visión laica, la discriminación de las mujeres, el lamentable enfoque machista de las sociedades y la falta de conocimientos de la mujer sobre su propia sexualidad. Y esto es fundamental desde la primaria, que la mujer conozca su sexualidad para poder sensibilizarse y desarrollar mecanismos de defensa para no contraer la enfermedad. El estudio de la sexualidad y el ejercicio de las violencias sexuales se incrementa notablemente con el contagio no solamente de VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual por el uso o falta de uso del condón. En 1983, el doctor Soberón, siendo secretario de Salud, en una entrevista de algún periodista, habló del condón, por poco lo crucifican, pero se sostuvo una línea de trabajo y SENSIDA, CONACYDA y toda la evolución de esa estructura de la Secretaría de Salud, la verdad han hecho una labor formidable, pero no es suficiente. Han hecho un compromiso, pero no es suficiente. Y los recursos financieros pues ahora son menos eficientes por el recorte presupuestal. ¿Y a dónde va a repercutir? En la falta de atención de las personas con SIDA y otras enfermedades. No quería decirlo, pero lo tengo que decir. En octubre de 2014, el pabellón 13 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fue sujeto al análisis de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué razón? El pabellón 13 pues, no es de Solzhenitsyn, es el pabellón 5, es un espacio, 32, 64 camas, etcétera, en las cuales no son suficientes para atender a las personas con SIDA, ya con enfermedad. En ese sentido, hubo una queja y un juez dijo que no. Entonces, la Suprema Corte de Justicia la atrajo y emitió una espléndida recomendación. Esto fue en 2014. Hoy está durmiendo el sueño de los justos. No se ha hecho la remodelación o la adaptación del espacio físico para atender a una persona porque implica elementos técnicos, cambios de presión, cambios de circulación de aire, etcétera, seguridad para el trabajador, porque tiene derecho la persona al marco de seguridad absoluto y no lo tiene, no lo hay. Y de ahí mi admiración también con María Inés Vargas, que trabaja en el CIENI y que hace una labor espléndida como inmunóloga. Una persona, y ya para terminar, a lo mejor ya he robado demasiado tiempo, una persona cero positiva, no con SIDA, cero positiva, es ante todo
un ser humano. Ese ser humano requiere de un trabajo, requiere de educación, requiere de poder enviar la información a personas para que no se contagien de esta terrible situación de salud. Es el titular de derechos básicos, que en unos casos se debe entender incluidos en el catálogo de los derechos fundamentales de la persona. Ahora ya los juristas ya no hablan de derechos fundamentales, hablan de derechos humanos. Y esos derechos humanos han venido a entenderse como el listado de los derechos a los que la salud, el derecho a la salud, pero que en la Constitución es el derecho a la protección de la salud y que de ahí se derivan las normas secundarias. No se cumplen lamentablemente en una gran cantidad de enfermedades. Tuberculosis, no solamente tuberculosis en la persona con SIDA, la tuberculosis multidrogo resistente, de 15 a 25 mil casos anuales nuevos que ya no son sensibles a 2 o 3 medicamentos, sino a 5 o 6 medicamentos. Entonces se han ido al doble o al triple del costo. Y hay áreas en donde no se da. Tijuana es la número 1 en prevalencia en tuberculosis de todo el país. Tijuana por la población de los tijuanenses, pero el grave de población migrante en donde la enfermedad ha migrado. No son los migrantes, la enfermedad es la que migra y llega a unas zonas como es Tijuana, menos Mexicali y menos en otras regiones de la frontera, pero en ambas situaciones es evidente que la persona seropositiva, cuando salió de Guatemala, no era seropositiva, se hizo seropositiva en el trayecto, porque la mujer tuvo que prostituirse para poder comer y poder atender a su familia y a sus hijos y llegar con su pareja, pero llegó seropositiva cuando no era seropositiva. Y estos son problemas sociales que, si bien están referidos en el libro, no profundizan porque no se trata de una enciclopedia sobre el tema. Por último, la presión que hizo la licenciada Pantoja para hablar de una herramienta poderosa que se llama el empoderamiento de la mujer, pues no me puedo sustraer de decir, bueno, pues vamos a incluirlo, pero en el sentido que empoderamiento tiene una connotación extraordinaria. Es la forma de ejercer su autonomía, su sexualidad, su desarrollo como ser humano y su participación con base en la equidad. Así de sencillo, en las esferas sociales, incluyendo su participación en la toma de decisiones y en el acceso a su propia sexualidad y a su salud y a la atención de su salud. El libro, como última línea, concluye que deben incluirse los instrumentos jurídicos internacionales. Seguramente en los periódicos ustedes pudieron leer que en una de las intervenciones el secretario de Salud en la ONU señaló que México iba a cumplir adecuadamente los compromisos internacionales en relación a abatir el SIDA en nuestro país. Esperemos que así sea. Por último, decía yo en el empoderamiento que tanto, no me tenía que presionar la licenciada Pantoja porque yo creo en el empoderamiento de la mujer, pero las mujeres no únicamente quieren tener acceso a los recursos, sino quieren tener el control de los mismos, lo cual también vamos poniéndonos equitativamente. ¿Quieren participar en la toma de decisiones? Por supuesto que sí, por supuesto que tienen que gozar plenamente de todos sus derechos, de su sexualidad, pero conociendo los peligros que implica el no conocer su sexualidad. Y ese libro hace énfasis en la sexualidad de la mujer, porque tener una oportunidad de empleo requiere ser protegida
por un empleo decente, con un estado de salud adecuado, en un sistema de dominación patriarcal, que ese es el grave problema, pues no de México, en América Latina, y hay aún así países mucho más conservadores y complicados que nuestro país. Pues bien, el empoderamiento por activistas, investigadores, funcionarios, etcétera, debe ir más allá del empoderamiento, entender las leyes como un mecanismo para garantizar los derechos. Y esa es la razón por la cual llevo 3 vueltas en el instituto, para entender las leyes y poder transmitirlas, porque la replicación, si no transfiere ese DNA a la población, no va a servir. No va a servir el esfuerzo. Todo esto está en el libro Derechos de las Personas con SIDA. Léanlo, está interesante, creo que está muy barato para los costos que implica tener libros. Hay 150 títulos. Este esfuerzo es enorme, 150 títulos en conmemoración de los 100 años de nuestra Constitución. Esto, dicho no por mí, sino por muchísimas personas, solamente este instituto, en donde estamos en su sede, y jurídicas lo pudieron haber hecho. El Instituto de Investigaciones Jurídicas publica 1,5 títulos diario. No hay instancia en la universidad, y mucho menos en América Latina, que lo tenga. Por esa razón es la 3ª vuelta que estoy en Jurídicas, y les agradezco mucho su asistencia a esta reunión, y a Patricia mi cariño invariable.